Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, yo espero de que escuchen los devocionales muy atentamente. Y para todos aquellos que se han perdido algún devocional, recuerden que pueden encontrarlos en la página de Creo en Ti Iglesia. Y aprovechando también, oremos por nuestra hermana Lisette para que Dios siga dándole la fuerza, la fortaleza, la perseverancia y ese entusiasmo que siempre ha tenido para seguir apoyando en subir todos los devocionales a la página. Es un trabajo arduo, muy difícil, y también de que pues Dios le siga proveyendo en todo y que siga guardando a su hermosa familia para que siga siendo de ayuda para el reino de Dios. Y continuando con nuestro estudio acerca del Espíritu Santo, que ya tenemos, no sé, cerca de 6 meses estudiando acerca del Espíritu Santo, pues vamos a terminar estudiando acerca del Espíritu Santo. El viernes estudiamos el fruto del Espíritu, la santidad, parte 2. Y hoy quiero preguntarte, ¿cómo es madurar en Cristo? El título de hoy es Madurando en Cristo. A lo largo de los estudios, por meses, hemos visto una estrecha conexión entre el fruto del Espíritu en Gálatas 5 y el extraordinario capítulo del amor en Primera de Corintios 13. Primero, consideramos la exposición del amor y después examinamos el fruto del Espíritu en Gálatas 5. Y en esta última porción de Gálatas 5 y de Primera de Corintios 13, quiero volver a la parte final de Primera de Corintios 13, un pasaje que debemos de analizar a profundidad. Dice Primera de Corintios 13, 8 al 10, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Esta porción de texto indica que nos dirigimos hacia nuestra esperanza escatológica final. Recuerden que la palabra escatología es de los acontecimientos finales, a eso se refiere. Y aquí el fruto del Espíritu es cuando alcanzará su consumación. Somos justificados, como hemos ya visto y estudiado durante la semana pasada, y esta justificación va seguida del proceso de la santificación, que es donde nos hemos ocupado ya durante semanas. Sin embargo, muy atentos, escuchen esto, la santificación tiene un punto supremo final en la obra de gracia que llamamos glorificación. Y es cuando todo pecado será erradicado de nuestra personalidad. Viviremos vidas total y completamente en conformidad con la voluntad de Dios, en perfecta justicia. Esperamos ser santificados de un modo pleno y definitivo, no en esta vida, sino en el cielo. Dios completará este proceso y nos purificará a la perfección. Y la forma de volvernos puros es mirando a Cristo. Dice Primera de Juan 3, 1 al 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Este proceso empieza incluso ahora. Dice 2 Corintios 3:18 que somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios, porque Dios es el Espíritu. Nadie verá a Dios en este mundo, porque Él es tan puro que no puede ni contemplar nuestro pecado, dice Habacuc 1:13. Pero se nos ha prometido esta visión beatífica, o sea, esta visión hermosa, divina. Se nos ha prometido la gloria y el gozo supremo de ver a Dios
cara a cara y contemplarle tal como Él es. Ahora te pregunto, ¿no resulta curioso que esta experiencia del cumplimiento de la gloria para nosotros esté vinculado a un momento de purificación? Me pregunto si Dios lleva a cabo nuestra glorificación para que podamos mirarle a Él a la cara. Este parece ser el patrón que encontramos en las Escrituras, o tal vez la pureza misma que nuestros ojos contemplen al verle a Él será, de alguna manera, ese paso final de la santificación. Quizás el solo hecho de estar ahí, bañado en la luz de la gloria de Cristo y del Padre, realizará la purificación final de nuestras almas. Pero en Primera de Corintios 13:11 leemos una declaración clásica. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Pensar como niño, entender como niño, actuar como un niño, es perfectamente adecuado para los chiquillos, pero sería del todo inapropiado ver a un adulto que se comporte así de forma deliberada. Pensaríamos, y con razón, que algo no va bien. Por todo el mundo cristiano, muchos cometen un grave error en este punto. Encontramos personas que tienen una alergia integrada al estudio serio, formal y diligente de la palabra de Dios. Una y otra vez se amparan en esta excusa. No necesito estudiar la Biblia en serio porque quiero conservar un espíritu y una fe como las de un niño. Quiero mantener la sencillez. Pero esto no es una expresión de madurez cristiana. ¿De dónde procede este mal entendimiento? La Biblia sí nos llama, claro que sí, a ser como niños. Debemos ser como ellos si queremos entrar en el reino de Dios, como Jesús nos enseñó. ¿Recuerdas la historia? Los discípulos habían estado discutiendo sobre quién sería el mayor en el reino de Dios y Jesús los dejó pasmados al poner a un niño pequeño en medio de ellos y señalar, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 18:3. Se nos ha llamado una y otra vez a este espíritu como el de un niño. No obstante, existe una diferencia importante entre como un niño e infantil. El Espíritu Santo no es infantil. Ser como un niño significa que en algunas cosas se nos pide que nos parezcamos a los chiquillos. Cuando escuchamos y obedecemos a Dios, deberíamos ser como críos pequeños. En ocasiones pueden tener una confianza y una fe absolutas y ciegas en sus padres. Los niños expresan una confianza prácticamente implícita en las palabras de sus padres. Los niños tienen una sensación de asombro hacia la autoridad de sus padres. Piensa en las numerosas formas en que son dependientes de sus padres. Cuando se nos insta, se nos motiva a tener la fe de un niño, no significa que tenga que ser una fe simplista o desinformada. Significa que debemos tener la misma clase de confianza en nuestro Padre Celestial que tiene un niño confiado. Debemos fiarnos de manera implícita y esto no es poco razonable ni supersticioso. En realidad, cuanto más maduro sea tu entendimiento intelectual de Dios, mayor debería ser tu sumisión a su autoridad como la sumisión del niño. Cuanto más comprendas el carácter divino, más incoherente será el pensamiento racional de que Dios pudiera engañarte. Su historial es perfectamente coherente. La razón por las que los niños pierden la confianza en sus padres es que empiezan a ver que en realidad sus padres cometen errores. Pero, ¿qué hemos aprendido de nuestro Padre Celestial?
Cuanto más profundo sea nuestro entendimiento de las cosas de Dios, más parecida a la de un niño será nuestra sensación de asombro. Apreciamos del modo adecuado la veracidad, la integridad y la benevolencia de Dios. Y en ese sentido, somos llamados a ser como niños. Incluso la Biblia nos llama a ser como niños en otro sentido más. Nos dice en 1 Corintios 14:20, sed niños en la malicia. Casi parece un compromiso. Las escrituras reconocen que los bebés nacen con el pecado original y no son inocentes de maldad, como dice el Salmo 51, verso 5. Sin embargo, no merece la pena comparar la capacidad destructora del pecado de un pequeño de 2 años con la de la transgresión de alguien de 32. Los pecados de los bebés son ingenuos, son transgresiones, claro está, pero relativamente hablando, son mucho menos dañinas que las que comete un adulto. Un niño de 2 años no comete asesinato, no roba bancos, no desfalca dinero, no engaña, no traiciona. La idea es que, aunque sigamos pecando, no lo hagamos de forma compleja. Es necesario leer el resto del versículo para ver lo que Pablo explica. Él dice en 1 Corintios 14:20, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Si el fruto del Espíritu tiene que crecer hasta su plenitud, a la madurez, se exige una comprensión madura de las cosas de Dios. Si cuando yo era niño me comportaba, hablaba y pensaba como niño, pues ya no lo soy. Por consiguiente, no se me llama a un entendimiento infantil de la mente de Cristo ni de la palabra de Dios. Nuestro llamado es a crecer hacia la plenitud de Cristo. Y Pablo indica de manera específica en 1 Corintios 2, verso 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vuelvo a repetirte, nuestro llamado es a crecer hacia la plenitud de Cristo. Por eso es ahí donde nace el fruto mientras vamos en pos del poder redentor de este mundo. Madurez. Por tanto, no seamos intelectualmente perezosos. Dios no nos dio su palabra solamente como un resumen de una página. El mensaje básico de la salvación es sencillo, lo puede comprender un niño, pero las profundidades y las riquezas de Dios contenidas en la revelación bíblica son tan profundas y hondas que pueden mantener ocupada a la persona más brillante durante toda una vida y no habrá acabado de sondear las profundidades de esta revelación. Así somos llamados a perseguir el conocimiento de Dios con toda nuestra mente para que podamos tener un entendimiento maduro de Él. Ahora, escucha la pregunta. ¿Acaso no reprende el autor de la carta a los hebreos, a los cristianos de su época, por quedar satisfechos con la leche espiritual en Hebreos 5:12? Es un pecado descuidar la palabra de Dios. No debemos negarnos a aplicarnos al conocimiento de Dios de un modo profundo y disciplinado. Esto no es una virtud, es nuestro deber. Dios nos llama a tener la humildad de un niño y a la vez la madurez de un adulto. Y Pablo sigue escribiendo. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En 1 Corintios 13:12. Una vez más, el apóstol está poniendo ante nosotros el premio futuro.
No seremos capaces de entender todos los misterios divinos en este mundo, desde luego que no, pero no debemos contentarnos con la ignorancia. En muchas ocasiones, eh, Pablo le señaló a sus lectores que no quería que ignoraran o desconocieran. Por ejemplo, en Romanos 1:13, en Primera de Corintios 12:1, en Primera de Tesalonicenses 4:13. Dios, el Espíritu Santo, es el maestro de la palabra de Dios. Él es quien enseña la verdad, como Jesús dijo en Juan 14:26, y el Espíritu nos fue dado para que pudiéramos conocer estas cosas, como Pablo dice también en Primera de Corintios 2:12. Y cuando conocemos la verdad, esa verdad nos libera y alimenta nuestras almas, como Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él en Juan 8:32. Por eso quiero motivarte a que crezcas. Nuestro tema durante estas semanas ha sido perseguir la santidad para poder crecer a semejanza de Cristo y ser agradable a sus ojos. Por eso quiero hacerte este sencillo llamamiento. Persigue el amor con paciencia. Si queremos que se produzca la madurez plena del fruto, debemos ser nutridos. Alcanzar la madurez requiere tiempo. Si has intentado alguna vez cultivar un fruto, pues ya sabrás a qué me refiero. Pero parece como si todos estuvieran buscando un atajo, un shortcut, como dicen en Estados Unidos, para apresurar el proceso de la santificación. Queremos tener un crecimiento y una gratificación instantánea. Queremos convertirnos en cristianos que lleven fruto en 5 lecciones fáciles, pero no existe sustituto del método clásico y tradicional del crecimiento en el Espíritu Santo. Algunos cristianos creen que si alguien les impone las manos, serán transformados de inmediato en cristianos maduros. Pero eso no es verdad. Existe una razón por la que la Biblia denomina ancianos a los líderes espirituales de la iglesia. Por norma, el crecimiento en la gracia requiere tiempo. Para alcanzar ese nivel de madurez cristiana se necesita tiempo. Es preciso un tiempo de puesta a prueba paciente antes de que se le asigne a alguien el liderazgo de algún ministerio, de alguna iglesia. Y por supuesto hay personas extraordinariamente talentosas y maduras a una edad joven. Timoteo fue una de ellas. Y por esta razón Pablo le recomendó en Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud. Conocemos a personas que a pesar de ser más mayores, siguen siendo infantiles en su entendimiento. La mayor parte del tiempo respetamos a nuestros ancianos por la riqueza de su experiencia y porque sin duda tienen una sabiduría acumulada a lo largo de todos esos años que nos pueden enseñar. A mí me gusta la analogía de Pablo cuando escribe, ahora vemos por un espejo oscuramente, ahora conozco en parte, como él dice en Primera de Corintios 13:12. El apóstol era el teólogo de mayor conocimiento de toda la historia, aparte de Jesús. Pero no es asombroso que cuanto más mayor se hacía, más madurara en su propio entendimiento de la fe. Cuanto más sabía, más se percataba de lo que no sabía. Cuando yo me uní a la iglesia por primera vez, tuve que hacer un voto que incluía la promesa delante de Dios de hacer un uso diligente de los medios de gracia. Es importante destacar esto. No solo tenemos que hacer uso de los medios de gracia, sino que debe ser un uso diligente. Si lo descuidamos, nuestro fruto será superficial en el mejor de los casos, pero si quieres un fruto saludable, comestible, sabroso, pues debes poner atención diaria al huerto.
¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Sabes cuáles son? La oración, meditar en la Biblia, la comunión. Y quiero resaltar esta última. Tienes que mantener comunión con otros cristianos genuinos si quieres producir fruto. No puedes recorrer la vida cristiana aislado. Necesitas al cuerpo de Cristo, precisas la disciplina de la iglesia. Tienes que servirla. El servicio a Dios es un medio de gracia. Dar testimonio nos ayuda a llevar fruto. Estar involucrado en la obra de Cristo produce fruto, no solo para el reino de Dios, sino también en tu propia alma. No descuides los medios de gracia. Haz un uso diligente de estas cosas en tu vida para que el fruto de Cristo pueda perfeccionarse en tu vida. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 13, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. 1 Corintios 13. El apóstol reduce todas las virtudes a tres: fe, esperanza y amor. Sin embargo, inmediatamente les da un valor jerárquico, indicando que la mayor de las virtudes cristianas, la prueba suprema de madurez en Cristo, es el amor. La fe de la que habla el apóstol es sumamente vital para la totalidad de la vida cristiana. Es el medio por el cual estamos en primer lugar conectados a Cristo y es nuestra forma de seguir. Lo que dice Romanos 1:17, el justo por la fe vivirá. La esperanza sobre la que Pablo escribe no es del tipo que usamos en nuestro lenguaje. Afirmamos cosas como: desconozco lo que va a suceder mañana, pero espero que todo salga bien. En nuestro vocabulario, la esperanza tiende a expresar un deseo. En el Nuevo Testamento se le describe como segura y firme ancla del alma en Hebreos 6:19. No es solo un deseo ni un sueño, es algo absolutamente seguro, como también dice en Filipenses 1:20. Apunta a promesas divinas, no cumplidas aún, pero infalibles. Estas tres virtudes son elevadas al nivel de la supremacía para los creyentes. Un cristiano es alguien que tiene fe, es una persona que tiene esperanza, pero por encima de todo, como cristianos, somos personas que tenemos el amor de Cristo derramado en nuestros corazones, como dice Romanos 5:5. Si queremos crecer en la semejanza de Cristo, si queremos tener la confianza de estar en Él, tenemos que perseguir el amor con diligencia. No hay nada mayor. Por eso, madurando en Cristo es crecer en santidad. Ese es el título de hoy. ¿Mm? Si lo entendiste, te lo repito. Madurando en Cristo es crecer en santidad. Ahora, solo te quiero introducir, estará emocionante todos los devocionales de aquí a lo que resta del año, durante todo este mes. Mañana comenzaremos una serie de estudios también acerca del Espíritu Santo, pero desde un ángulo diferente. ¿Sabes cómo se llamará mañana? Te dejo con el título: Encuentro Divino con el Espíritu Santo. Y solamente te dejo con esta pregunta: ¿cuándo fue la última vez que tuviste un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo? Todos los creyentes pueden tener poderosos encuentros divinos con el Espíritu, no como eventos aislados, sino como un estilo de vida en el que el reino sobrenatural es su mayor realidad, donde Jesús se vuelva real en ti. El Espíritu Santo
fue comisionado para demostrar el poder milagroso de Dios y para glorificar a Cristo, como él mismo lo dijo en Juan 16:14. Y tal vez tú tienes un profundo deseo por más de la presencia de Dios. Pero para experimentar un encuentro divino con el Espíritu Santo es necesario que tengas una plena comprensión de quién es el Espíritu Santo. Dios desea manifestarse como nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro hacedor de milagros, nuestro sanador, nuestro liberador, nuestro defensor. Él desea que impactemos familias, comunidades y naciones para Cristo. Por eso su última orden a los discípulos en el libro de Hechos 1:4 al 8 fue: no se muevan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Lo necesitamos, pero más que nada necesitamos una relación íntima con el Espíritu Santo para que nos llene con el amor de Dios y nos dé un corazón compasivo para un mundo herido. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y la gloria. Señor, gracias por tu misericordia, que es nueva cada mañana. Gracias por tu amor que nos inunda, como dice tu palabra, que tú nos amaste, aún siendo pecadores, diste tu vida por nosotros. Señor, ¿de qué manera te podemos agradecer todo lo que haces diariamente, lo que has hecho y lo que seguirás haciendo por cada uno de nosotros? Porque como dice tu palabra, aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor. Por eso, Señor, en esta semana, ayúdanos a entender lo que significa tener un encuentro verdadero con el Espíritu Santo y a entender que la madurez cristiana solamente puede venir a través de la santidad, porque sin santidad nadie te veremos, Señor. Tú lo dices muy claro, pero a veces minimizamos esa palabra. Ni siquiera nos damos cuenta de lo que significa la santidad tuya, porque seguimos viviendo en nuestros deleites, en nuestros delitos y pecados, sin tener ningún remordimiento de conciencia, porque de verdad hemos nacido de nuevo. De verdad, Señor, tu Espíritu vive en cada uno de nosotros. Y si vive en cada uno de nosotros, ¿por qué no corren esos ríos de agua viva que dijo Jesucristo que iban a correr de dentro de nosotros? ¿Por qué siempre queremos que nos llenes cuando ya estás dentro de nosotros? ¿Por qué queremos más de ti cuando ya te tenemos dentro de nosotros? ¿Por qué hay tanta ignorancia espiritual, Señor? ¿Por qué no tenemos esos encuentros divinos contigo? ¿Qué nos hace falta como hijos tuyos, Señor? Ayúdanos a entenderlo durante esta semana y que tú nos abras los ojos de nuestro entendimiento y que podamos entender que nada vamos a poder hacer si no es bajo la guianza y el poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Porque como tú mismo lo dijiste en Juan 6:63, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y tú has venido a dar vida y vida en abundancia, como dice tu palabra en Juan 10:10. Señor, es tiempo de decisión. Es tiempo que de verdad tomemos una decisión. O te seguimos o seguimos claudicando en estos dobles pensamientos, en seguirte a ti o solamente buscar las bendiciones y querer seguir viviendo nuestra vida mundana con las cosas del mundo, amando al mundo y las cosas del mundo, y darnos cuenta que al hacerlo nos estamos constituyendo enemigos tuyos, Señor. Ayúdanos y que esa venda de los ojos caiga, Señor, en cada uno de nosotros para poder contemplar y ver tu gloria, manifestar tu poder, Señor. Y como tú lo dices en Mateo 5:16, y que a través de nuestro testimonio y de las buenas obras
los hombres glorifiquen a Cristo. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.